Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Es la primera vez que veo a tal cantidad de matronas juntas y eso es fantástico. Adrede a esta conferencia, que ha de ser breve, le he dado el título La profesión más antigua del mundo. Y quiero que reflexionemos en esto porque esta es la verdad del asunto. Verán, yo no sé por qué, bueno, sí, me hago media idea, pero se dice siempre que la prostitución es la profesión más antigua del mundo. No es ninguna profesión, es un tipo de desdicha, más bien, y sí, bastante antigua, desgraciadamente, pero ayudar a nacer es la profesión probablemente más antigua del mundo, porque siempre ha estado profesionalizada. Esto es, cuando los grupos humanos eran todavía muy pequeños y su vida era muy difícil, aún así en un grupo se sabía quiénes eran las que podían ayudar a nacer. Porque los seres humanos no sabemos nacer. Podemos dejar a muchos de los animales mamíferos, a las hembras, que paran solas. Y de hecho lo hacen e instintivamente saben cómo hacerlo. Pero los seres humanos no sabemos. Es más, nuestra posición erecta hace que el parto sea especialmente difícil. Quiero enfatizarles esto porque... ¿Me puedo mover, verdad? Sí. Miren, quiero enfatizarles esto porque es muy importante. Para saber desde cuándo hay, como nosotros, primates que son capaces de caminar erguidos, solo poseemos una prueba y que es muy importante, que es cómo está alineado el pulgar del pie con el resto de los huesos del pie. El primer testimonio que tenemos de una alineación plana, lo cual quiere decir que aquel individuo caminaba a dos pies, tiene la friolera de 7 millones de años. Ciertamente puede que ese individuo no fuera antecesor de nuestra especie, pero sabemos que primates homínidos ha habido varios y nosotras y nosotros pertenecemos solo a una rama de ellos, los cromañones, pero ha habido más. Todos, sin embargo, guardaban la posición erecta, por lo tanto, todos tenían dificultades para nacer. Y todas las hembras tenían que ser ayudadas durante el parto. Yo les quiero poner una serie de diapositivas que no son tan antiguas como esto, pero que quizá les guste conocer para esto. Verán, empiezo por Atenea, porque quiero contarles... tengo una idea de lo que quiero contarles. Quiero contarles, por una parte, cómo el parto es tan difícil en nuestra especie y cómo esa dificultad la vienen asumiendo las mujeres como parte de su destino. Recuerden que ya en el Génesis la maldición es parirás con dolor. Y además, no puedes evitar parir porque no puedes evitar quedar embarazada. Tu deseo te arrastrará hacia tu marido, quedarás embarazada y parirás con dolor. Esto es la diosa Atenea. No es la diosa Atenea más conocida, porque esta estatua bellísima de Atenea aparece enterrada, antes de que se edificara el Partenón, probablemente esta estatua tenía un lugar notable dentro del culto a Atenea, pero después fue desdeñada por estatuas más modernas. Lo de tirar cosas y destruir cosas no crean que lo hemos inventado ahora. Los griegos del siglo V también lo sabían hacer. Entonces, esta es la Atenea Polias. Vean cuál es la particularidad de la diosa. Nos presenta la propia imagen de la medicina. Porta una serpiente, ¿la ven? La idea de que curamos con venenos y que aquello que nos atemoriza puede ser lo que nos cure.
y que siempre hemos de saltar por encima de nuestros temores. Y en último término, que los dioses dan miedo, ¿no? Pero vean, aquí nos aparece, la misma esta me la envió una amiga desde el Museo de Atenas, donde ahora está colocada la Atenea Polias, y ven la inclinación de la diosa hacia quien se acoge a ella, ¿no? La propia estatua está en una inclinación compasiva, digamos, de escuchar a quien se le acerca. ¿Qué tiene de particular la diosa Atenea y por qué la traigo a colación? Porque el mito de Atenea es tan sorprendente como este. Atenea es una diosa que no nace de una mujer, sino de un varón. La diosa Atenea no ha nacido de mujer, ha nacido de la cabeza de su padre, Júpiter en latín, el dios Zeus en griego. Aquí tienen un vaso griego donde se narra la historia. Júpiter, el padre de todos los dioses, que sostienen, como ven, los rayos en su mano, porque es el que lanza los rayos. Júpiter está acompañado de otros dioses y de su cabeza está brotando una mujer armada con el escudo y la lanza. Esa es Atenea. ¿Qué es Atenea entonces? Atenea es la hija del padre, por el contrario de la hija de la madre. Atenea es la interrupción de la genealogía femenina para hacer nacer una cosa especial, que es una diosa que no tiene madre. ¿Cómo ha sido esto? El mito nos lo narra de la siguiente manera. Júpiter, Zeus, tiene relaciones y se desposa con Metis. Metis es todo el conocimiento. Pero hay una profecía que dice, si realmente tienes hijos y te casas con Metis, alguno de ellos te destronará del trono del Olimpo. Y entonces Zeus, a fin de evitar esta profecía, se come a su esposa Metis, sin saber que está embarazada. Y sufre un terrible dolor de cabeza hasta el momento en que su cabeza se abre y de su propia cabeza brota la diosa Atenea. Esta, la más moderna, por la cual fue, digamos, despreciada la estatua anterior de la Atenea que les he mostrado. Esta es la Atenea Prómacos, que ustedes conocerán muchas. ¿Por qué? Porque la diosa Atenea está muy presente en todas nuestras ciudades. Cada vez que visiten una ciudad y vayan a un lugar de reconocida importancia política o cultural, busquen la representación de la diosa Atenea, que aparecerá antes o después. Siempre estamos representando a la diosa Atenea. Y esto es por algo. ¿Qué tiene de malo el parto? O sea, ¿por qué hay que nacer de la cabeza de un varón y no del útero de una mujer? ¿Qué tiene de malo el parto? Voy a pasarles una serie de relieves romanos y algún... Bueno, por ejemplo, se dan cuenta, es un parto que ya ha concluido. La parturienta, la madre, está en una actitud relajada y descansada y la criatura le está siendo presentada por la partera que la ha ayudado. Vamos a ver. Esto es el propio momento del parto. Se toma un parto, vean que para hacer el relieve y vean cómo está ahí. La mujer que está pariendo, quien haya hecho el relieve no le ha ahorrado para nada la expresión de dolor. Más bien de los últimos gritos del parto, que ustedes habrán escuchado algunas veces. Cuando se produce ya la expulsión, aquello es para recordarlo toda la vida. Entonces, la expresión de la mujer es evidente y en ese momento la cabeza de la criatura está asomando. Es una representación absolutamente verista de un parto. Y detrás tenemos a dos ayudantes que sujetan a la parturienta y a las dos comadronas.
Es decir, en un parto no basta, por lo común, con que haya una mujer que ayuda. Hay 2, hay 3, hay 4. Lo normal es que se presenten siempre en las imágenes 3 o 4. Aquí una. Se dan cuenta de que este se parece muchísimo. Es como si fuera, son totalmente de origen distinto. Es como si fuera la foto inmediatamente previa a esta, ¿no? Aquí, aquí. La salida de la criatura. Las 3 comadronas. 3. Como las 3 diosas que ayudan en los partos. En los partos romanos, recuerden, los romanos, de los que todas y todos venimos, eran una gente sumamente supersticiosa. Y entonces, recuerden que siempre hay diosas que van por tríos y son las que presiden el origen de la vida y el fin de la vida. Siempre son 3. Las que traen y las que llevan. Es más, podemos ir mucho más allá en esto y las que ayudan a nacer y las que cumplen los ritos fúnebres también pueden ser las mismas. Las que preparan ya para amortajan o traen al mundo. Siempre son 3. ¿El cristianismo cambió esto? Los romanos, como les decía, eran gente muy supersticiosa. Convocaban a las comadronas, normalmente en un número, porque había que sujetar a la madre para que el parto fuera bien y había que ayudar. En efecto, ¿qué pasaba si aquello no salía bien? Si no salía bien era catastrófico lo que podía ocurrir. Entonces, ¿cuál era la superstición mayor? Se desataban todos y cada uno de los nudos que hubiera en la casa. No se dejaba ningún nudo atado, ni en los vestidos, ni en el lecho, ni en algún armario, nada podía estar atado, porque ayudar a parir significa desatar. El propio feto está anclado en su madre y hay que sacarlo y desatarlo de ella. Y por lo tanto, al dar la vida, se realiza por fin la dualidad. Lo que antes era una, ahora serán 2. Pero hay que desatar al 2 y a la 2, al pequeño, a la criatura, para que salga fuera y exista. Ahora bien, vamos de nuevo a Atenea. Atenea se dan cuenta de que salió armada de la cabeza de Zeus. Por el contrario, la vida, tal y como la transmiten las mujeres, sale solo a la mitad. Atenea no solo es la hija del padre, es que no es la hija de la madre. La vida que dan las mujeres es mera vida. La vida del espíritu la dan los varones. Esta interpretación, que es patriarcalismo estricto, está a la base de todo lo que todavía hoy seguimos entendiendo. Y por eso vemos hasta qué punto cambian los valores cuando cambiamos esta imagen. Recuerden, para la religión cristiana, por ejemplo, esto, por cierto, es la Virgen María embarazada. Una representación. Jesucristo, él mismo es un sol y es Dios, y ocupa a la Virgen María enteramente, de tal manera que ella es una portadora, porque Él ya es la divinidad. Pero una criatura corriente, ¿qué es? En el derecho romano está muy claro. Si el padre no la alza del suelo, no es su hijo, y puede ser expuesto para que cualquiera se lo lleve. Por ejemplo, ¿cuándo empieza la vida verdadera? Cuando empieza la paternidad. Lo otro es mera vida, diríamos ahora, biológica. La vida del espíritu es la importante. Y a la vida del espíritu no nos introducen las madres, sino los padres. A la vida de verdad,
a la vida que merece la pena ser vivida, a la vida que es respetable. Entonces, ¿qué función cumple la madre? La madre da simplemente, y la expresión es bellísima por lo demás, da a luz, es decir, pone a la luz. Pero la vida del espíritu viene de otra parte. Vean, Sócrates, a la gente que somos de filosofía, tenemos que citar filósofos, porque si no quedaría rarísimo. Hay que citar a Sócrates, porque, vean que Sócrates lo tenía muy claro. Cuando le preguntaban, ¿tú qué eres?, decía, filósofo. ¿Y eso qué es? Dice, no, yo no soy exactamente un sabio, pero a mí la sabiduría me gusta. Entonces soy filo, amante de sofos, de la sabiduría, Sofía. Sí. ¿Y yo qué hago? ¿Qué sé hacer? Dice, yo sé engendrar ideas y luego que las engendro, ayudo a parirlas. Yo sé hacer parir ideas. ¿Cómo? Dice, pues empiezo un diálogo con alguien al que llamo mayéutica y le voy preguntando. Él no se da cuenta, pero estoy engendrando en él hasta que sea capaz de concebir una idea. Todavía decimos concebir una idea. Concibió la idea de... Vean la extraña relación en que está el pensamiento y la maternidad. Pero claro, una maternidad viril, porque Sócrates es el que hace concebir y luego trae las ideas al mundo. Como Sócrates tenía bastante sentido del humor, lo explica él mismo diciendo, sé hacer esto porque mi madre era partera. Y yo soy partero de otra forma. Concibo, engendro ideas, las hago concebir, las hago nacer. Lo tengo todo para mí. ¿Qué pasa en el Evangelio? Si se dan, pónganse cuando este hermoso versículo. Se oye la voz de Dios que dice, tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. La Virgen María, ¿qué pinta en todo esto? La Virgen María, una de las herejías más notables del mundo antiguo es la herejía de Nestorio. El problema era, ¿la Virgen María es madre del cuerpo de Cristo o madre de Dios? Si nos ponemos sensatos, decía Nestorio, la Virgen María lo único que ha hecho es concebir la carne de Cristo. Pero lo que hay dentro es Dios y eso lo ha puesto Dios allí porque lo dice el texto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Los nestorianos tuvieron que rendirse ante una verdadera revolución civil de la gente gritando por las calles que la Virgen era madre de Dios. Y eso les explicará por qué una de nuestras oraciones más corrientes lo dice claramente y al principio, Santa María, Madre de Dios. No se podía dejar vacío el lugar que en todas las teogonías antiguas tenía la Gran Madre, que estaba ahí por algo. Porque la Gran Madre era la que ayudaba a que las concepciones se realizaran. Las mujeres, todas las hembras e incluso todos los árboles que son hembras tienen la misma virtud. Son capaces de producir un ser igual que ellos. Ahora bien, ¿qué pinta el varón? Pinta mucho porque el varón será el que les done el espíritu. Aristóteles llega a decirlo de una manera tan terrible que no sé ni siquiera si citarla. Porque el asunto es, no, la mujer es un cuerpo frío, entonces todo lo que venga es un ser frío, todo lo que tenga ánima y calor y por lo tanto vida no puede venir de ella. Tiene que haber venido de otra parte. Todas estas ontologías, ¿creen ustedes que siguen de alguna manera funcionando? Miren, yo creo que nos deshacemos de muchas cosas, pero no de tantas como creemos. Es decir, que las viejas ontologías mantienen una cierta vigencia. Un parto medieval. Vean, naturalmente
la capacidad que tiene el arte romano y griego de enseñarnos una cosa con una mujer desnuda y viendo realmente el sexo, viendo aparecer la criatura, eso no lo van a tener durante la Edad Media. Pero vean que poco ha cambiado la manera de verlo, ¿no? Y la manera de representarlo. ¿Qué les parece este otro parto? ¿Han utilizado alguna vez ustedes una postura parecida? Una silla de parto. También. La silla de parto, cuando una princesa era desposada, la princesa generalmente venía de otro país y todo lo que trajera de dote desfilaba en una procesión que todo el mundo veía para ver lo que traía. La vajilla, los lienzos, los aparatos y lo más importante de todo, la silla de parir, que era aclamada por la multitud. Porque al fin y al cabo a la princesa se la traía para que pariera. Si no lograba parir, no nos valía para nada. Recuerden a la pobre reina Isabel de Valois. Se casa con el rey Felipe, pero aquello no parece funcionar y le sacan unos versitos que dicen: parid, bella flor de lis. Si parís, parís a España. Si no parís, a París. Es la silla de parto. ¿Y qué pasa cuando las cosas van mal? Una cesárea para sacar a una criatura viva de lo que es un cadáver. La palabra cesárea nos viene nada menos que de la familia de Julio César. Se supone que en esa familia uno de los antepasados había nacido así, es decir, por corte. Cesura, todavía nos iba ahí, corte, cesárea. De Julio César se dice también que había nacido por cesárea, pero es de todo punto imposible porque su madre vivió largos años. Una cesárea en el mundo antiguo era la muerte. ¿Y una mujer muerta qué es? Es notable. Vean, Shakespeare. Shakespeare, por ejemplo, en Macbeth, las tres brujas, de nuevo, las parcas, las tres brujas, le dicen a Macbeth: nadie que haya nacido de mujer podrá matar a Macbeth. Macbeth se cree a salvo de todo, nadie se podrá vengar de todo lo que haga. Pero alguien matará a Macbeth, será Banquo. Cuando Banquo se está aproximando, la pregunta es: pero si a mí no me puede matar nadie que haya nacido de mujer. Dice: yo nací de un cadáver, no de una mujer. Recuerden que en Hamlet pasa lo mismo, la broma del cementerio, ¿no? Está allí el sepulturero aquel sacando cosas y haciendo una fosa. Y le dicen: oye, ¿a qué hombre vas a enterrar? A ningún hombre, señor. Vale, de acuerdo. ¿A qué mujer vas a enterrar? A ninguna mujer. Dice: hombre, este va de gracioso. Entonces, ¿a qué vas a enterrar? Dice: a una que fue mujer, pero ya no es nada, porque ha muerto. Solo somos varón o mujer, y para Shakespeare esto es muy claro, mientras vivimos, pero no cuando hemos muerto. Esas son condiciones que se tienen si uno está vivo. Bueno, ¿qué les parece esta belleza? A ver, me quito para que la vean bien. Este es un pintor, Barocci, que nos va a enseñar simplemente con esto el cambio en la sensibilidad respecto de la maternidad. Pónganse en el siglo XVII avanzado. La Virgen María tiene al niño Jesús en la cuna. Ella está leyéndole un cuento o un libro para dormirle y debajo hay una gatita que ha tenido gatitos. Las madres son todas madres. La gatita es madre, la Virgen María es madre.
Aquí nos aparece claramente un cambio de sensibilidad que todavía no está aquí. Esto es digamos, un relieve, como ven, sumamente rudo, ¿no? Pero importante, el parto sentado, y que todavía no está aquí. No quiero extenderme más porque ustedes, yo creo que notan por dónde voy. Si quieren, alguna de las imágenes deberíamos poder repetirlas porque tienen mucho interés. Pero el asunto es, ¿cuánto ha tardado la humanidad en devolver a las mujeres la dignidad de parir? En un parto, ¿qué es lo más importante? Sin duda, la salud de la criatura. Pero lo más importante de todo es la dignidad de la mujer que está pariendo. No debe ser tomada como una cosa que simplemente pare. No debe ser tomada como una niña a la que hay que quitarle el miedo. No, ha de ser tomada como con la dignidad de un ser humano que toma un riesgo sobre sí muy antiguo, del cual ha dependido que la especie llegue a donde estamos. Sin las madres no estaríamos en ninguna parte. Las madres no es que sean lo más importante, pero están enormemente cerca de lo más importante. La vieja distinción según la cual tu madre te trae al mundo por la carne, pero por el espíritu te trae la voz del Padre, o la voz de la historia, o la voz de la comunidad, o todas esas otras voces que una mera mujer no puede encarnar, eso ha de ser absolutamente desterrado. Hay que reapropiarse de la capacidad de parir y reapropiarse como de algo realmente extraordinario. Hay además que saber, y largamente, que el dolor forma parte del fundamento de orgullo necesario de la maternidad. Tampoco hay que evitarlo enteramente. No sé si esto le resultará demasiado chocante. Estamos acostumbradas y acostumbrados a vivir en un mundo que quiere ser tan confortable que a toda costa queremos evitar cualquier dolor y ya lo estamos casi consiguiendo. Es cierto, hacemos bien. Pero aunque el dolor que sienta actualmente una parturienta en nuestro mundo occidental sea mínimo comparado con el dolor antiguo, no debemos olvidar jamás ese dolor antiguo. Porque está ahí, porque nos ha traído hasta aquí en 7 millones de años. El parto, les decía al principio, es sumamente difícil por nuestra posición erecta. No creo que en el resto de las hembras de los mamíferos sea especialmente fácil. Ustedes habrán visto alguna vez parir a una perrilla, a una gatita como la de Baroqui, y no me digan que no duele, me da que sí. Pues puede ser que sea más rápido, pero tú ves las contracciones, el animal las nota, las ves. Y desgraciadamente la naturaleza solo ha encontrado un método para explicarnos lo que es peligroso, que es hacernos sentir dolor. No ha encontrado muchos más, ha sido poco ágil. Ahora, como se presente, enseña todo lo que tenga que enseñar en un momento. No hay manera de evitar su enseñanza. Pues bien, yendo al final, ustedes hacen algo que es lo más antiguo que se hizo nunca. Nadie tiene una profesión como la suya. No se parece a ninguna. A ustedes, como lo hacen, les parecerá que es muy normal, la tienen asumida. No lo es. Incluso a veces puede que les parezca que es fácil. Pero si una de ustedes simplemente intentara sustituir, imagínense, hagan una traslación en el tiempo, pónganse y siéntanse parte de ese marfil encontrado en Pompeya. Pónganse ahí.
¿de qué estarían hablando? ¿Cómo estarían contemplando a la persona que está pariendo? ¿Qué estarían pensando de lo que nace? Y traten de ver, si les es posible, la distancia a la que nos encontramos, que no es solo temporal, es una distancia sentimental y es una distancia de ideas. Parir, las mujeres han parido siempre. Parir rodeadas de dignidad y respeto solo hace muy poco. Parir con dolor han parido siempre. Parir con gozo probablemente sea verdad lo que dice el Evangelio. Una mujer se aterra pensando en los dolores del parto y se le olvida todo cuando ya tiene a la criatura. Y entonces su felicidad es grande. Eso nos dice el Evangelio. Sí, pero no se trata solo de la felicidad, se trata del legítimo orgullo de la maternidad. Yo he visto antes, cuando ustedes, los de Mallorca, han puesto las imágenes, hasta qué punto ustedes saben expresar eso. Saben darle a las mujeres a las que atienden ese orgullo, que lo sientan. Es muy importante saber, a las alturas en que vamos, en que las mujeres damos salud con la carne y con el espíritu, con las dos cosas. Que igual damos salud, ideas, que otros seres humanos. Y que eso está ahí, en el medio de entre nosotros, para merecer todo el respeto del mundo. Y solo les quería plantear esto, enseñarles algunas antiguas imágenes, porque siempre está bien hacer memoria, pero y sobre todo recordar esto, que es lo fundamental. ¿Cuál es la diferencia con el pasado? El nuevo modo en que asumimos lo que de todas maneras haríamos de un modo mecánico, casi nunca instintivo, pero casi. Es nuestra nueva manera de ver todo el asunto lo que cambia. Y yo quisiera simplemente eso, que ya sé que es difícil esto que les pido, que se desdoblen. Cuando estén en un parto, obsérvense a sí mismas. Ya sé que en ese momento tienen que observar a la parturienta y estar a ello, pero tomen un instante para observarse a sí mismas y véanse en cualquiera de estas imágenes. Porque están ahí. Ustedes son las continuadoras de todo esto. Muchas gracias.